Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. El año que entré al palacio acababa de cumplir 14 años. El guardia de la puerta me dio un empujón, diciéndome que no me entretuviera. Giré la cabeza para mirar hacia afuera y vi a mis padres fingiendo enjugarse las lágrimas. No volví a mirar atrás, simplemente seguí a los que iban delante. Mi nombre de nacimiento era Amara Lynn. Mi padre solía decir que nunca debía haber venido a este mundo. Pero ahora llevaba el nombre de Clara Q, porque el magistrado Thomas Q me había comprado a mi padre para ocupar el lugar de su preciosa hija. Al entrar al palacio como sirvienta, no tenía ni idea de lo que implicaba el puesto. Al ver a las otras jóvenes llorando a mares, pensé que nos estábamos preparando para descender al infierno. Eso fue hasta que vi el palacio con sus azulejos verdes y paredes rojas, y las exquisitas prendas de seda. Entonces la primera comida apareció ante mis ojos. La mesa estaba llena con 10 platos, ni siquiera durante el año nuevo lunar había probado una comida tan deliciosa. Al ver a las otras chicas llorar tanto que no podían tragar el arroz, sentí que no sabían cómo aprovechar esta oportunidad. Por suerte había otra joven a mi lado que era diferente a las demás. Si ella también hubiera estado llorando, habría perdido el apetito. Sentí como si hubiera encontrado un alma gemela. Tomé un trozo de alga y lo puse en su plato. Estaba comiendo cabizbaja, se detuvo un momento y luego me miró. Supuse que probablemente era la más pequeña de nosotros, de solo unos 7 u 8 años. Mirando su adorable frente sonreí y le dije: come mucho para que crezcas rápido. La niña asintió con sus ojos redondos fijos en mí. Sonreí y le pregunté: ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? La niña puso los ojos en blanco y respondió en voz baja: me llamo Vanessa Lynn y tengo 7 años. Su voz aún tenía un tono inocente muy parecido al de mi hermano menor, Dorian Lynn, en casa. Al oír esto mi corazón se ablandó de repente. Rápidamente tomé otro trozo de carne, lo puse en su plato y le dije con dulzura: sé buena y come un poco de carne. Vanessa asintió y volvió a comer. Verla comer tan deliciosamente me abrió el apetito. Vanessa y yo hundimos la cabeza en nuestros platos, sin darnos cuenta de cuánto tiempo había pasado. El llanto había cesado en mis oídos. Cuando Vanessa y yo terminamos de comer, nos dimos cuenta de que solo quedábamos nosotras dos en la mesa. En ese momento entraron otras 2 criadas. Parecían mayores que yo con el rostro lleno de pánico. Esta sirvienta saluda a mi pequeña antepasada. Una criada se apresuró a abrazar a Vanessa y le dijo: ¿por qué has vuelto a correr a este lugar? Vanessa, obediente, dejó que la criada la abrazara y dijo con su boquita: Nessa tiene hambre. La criada la persuadió: hay pasteles deliciosos en el palacio. Princesa, sea buena y acompañe a esta sirvienta a palacio para comer. Aún no había dejado mis palillos cuando cayeron al suelo. Nunca había visto una escena así. Antes de venir al palacio, el magistrado Thomas me había explicado algunas de las reglas. Una doncella nunca podía sentarse a la misma mesa que una princesa. La criada que sostenía a Vanessa me miró con ojos como si estuviera viendo a un muerto. Habló con una voz fría como el hielo: llama a la matrona Constance. Estaba tan asustada que temblaba sin control. 50 golpes, le dijo a un eunuco que acababa de entrar. Después me miró una vez más y se preparó para irse con Vanessa. Justo entonces Vanessa giró la cabeza para mirarme y dijo con voz melodiosa: hermana, tú también regresas conmigo. Me flaquearon las piernas, no me atreví a aceptar que me llamaran hermana. Vanessa me llevó de vuelta al palacio del manantial de Jade. Este incidente se extendió rápidamente entre las criadas. Todos decían que tuve mucha suerte, que incluso los excrementos de perro me ayudaron a entrar al palacio. El primer día, me asignaron para servir en el palacio del manantial de Jade, el lugar más cómodo. Eso pensaban. Pero no lo creía. Hermana, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Vanessa me imitó y me preguntó con su voz aún infantil. Sentí que se me iba a caer la cabeza. Eché un vistazo a la matrona Constance, la criada que estaba junto a Vanessa. Su mirada seguía fría como el hielo.
Temblando respondí: Su Alteza, esta sirvienta no se atreve a aceptar semejante título. Esta sirvienta se llama Clara y tengo 14 años. Vanessa puso los ojos en blanco y se giró para preguntarle a la matrona Constance. Matrona, ¿qué significa no me atrevo a aceptar? La matrona le susurró algo al oído. Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par. Pero a Nessa le gustaba la hermana. La voz dulce y suave de Vanessa resonó. Me dolía el corazón. Cuando mi padre me vendió al magistrado Thomas, mi hermano Dorian, de 4 años, dijo exactamente lo mismo. Las palabras de Vanessa fueron realmente muy efectivas. A partir de entonces, la matrona Constance dejó de complicarme las cosas, aunque siempre parecía recelosa. Más tarde me asignaron como criada de limpieza en el palacio. Durante mis primeros días en el palacio del manantial de Jade, oí decir que Vanessa se había caído y se había golpeado la cabeza cuando tenía 4 años. Desde entonces su mente no había evolucionado más. Se desconocía el motivo de su caída, y nadie lo mencionó jamás. Cuanto más pensaba en ello, más me dolía el corazón. ¿Qué tan mal debe haber caído una niña tan pequeña para no poder crecer? Mientras pensaba, una pequeña mano tiró de mi ropa. Bajé la vista y vi a Vanessa allí de pie, con su rostro tan hermoso como un jade tallado. Susurró: hermana, vamos a buscar a mi hermano. Su voz era débil, sus ojos redondos brillaban. Me agaché y susurré: ¿encontrar a cuál hermano? Vanessa me jaló escabulléndome entre las criadas y los eunucos, y luego me condujo por pasillos y jardines dentro del palacio. Finalmente nos detuvimos frente a un estanque de lotos en flor. El paisaje ante nosotros era asombrosamente hermoso, pero no había rastro del hermano que Vanessa había mencionado. Lo que más me preocupaba era que no recordaba el camino de regreso. Estuve sentado con Vanessa en el pabellón esperando un buen rato, pero aún así, nadie apareció. Cuando Vanessa se frotó la barriga y me dijo que Nessa tenía hambre, yo también sentí hambre. Le pregunté a la princesa si recordaba el camino de regreso. Puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Pensé, lo sabía. Justo cuando me subía los pantalones, sujetando la falda con una mano y una flor de loto con la otra, con la intención de salir del estanque, oí a Vanessa gritar: hermano, hermana, se ha caído al agua. Al levantar la vista, vi a un hombre apuesto, vestido con una larga túnica negra, de pie en el pabellón. La túnica negra solo acentuaba su rostro de jade. Nunca había conocido a un hombre tan hermoso. Apenas había puesto un pie en la orilla, resbalé de repente, y tanto yo como la flor de loto caímos al estanque con un chapoteo. Hermano, se cayó al agua. Me costó levantarme. Al oír las palabras de Vanessa, solo quería hundirme en el lodo. Cuando logré desembarcar y caminé hacia el pabellón, Vanessa intentó correr hacia mí, pero el hombre la levantó con una mano. Frunció el ceño, me miró de arriba a abajo y dijo: ¿quién eres? El emperador es el que viste la túnica amarilla. Había oído a las criadas decir que Vanessa era la hermana del emperador. Miré al hombre de negro que tenía delante, basándome en que Vanessa me llamaba hermana. Este hombre ciertamente no podía ser el emperador. Hermano, la matrona Constance no dejaría que Nessa fuera a buscar a su hermano. Así que Nessa trajo a la hermana Clara aquí en secreto para encontrarte, dijo Vanessa. El hombre levantó una ceja y me miró una vez más. Clara, la loca. Su mirada parecía interrogativa, ajena a sí mismo. ¿Tenía otra hermana? Solo pude suspirar en mi corazón, comprendiendo perfectamente sus sentimientos en ese momento. Mi señor, no se preocupe. Este sirviente fingirá que nunca escuché ese nombre de hermano. Por favor, finja también que el nombre de hermana de la princesa nunca existió. Vanessa no era una niña a la que le gustara aferrarse a la gente, excepto a mí y al hombre que tenía delante. Esta era ya la tercera vez que Vanessa me llevaba al estanque de loto para conocer a esta persona. A decir verdad, si Vanessa no tuviera la mente de una niña de 4 años, habría sospechado que tenía intenciones de emparejarme. Vanessa dijo que conocía a este hombre desde pequeña. Al ver cómo entraba y salía libremente del palacio, supuse que probablemente era un guardia. Cada vez nos acompañaba a Vanessa y a mí de vuelta al palacio del manantial de Jade sin decir una palabra más, demostrando que su estatus no era bajo. Hermano, ¿es hermana o cuñada? Si es hermana,
¿Puede una hermana convertirse en cuñada?, preguntó Vanessa mientras apretaba una muñeca de arcilla, pronunciando palabras que casi me ahogan. Tenía las manos cubiertas de barro, así que no pude taparme la boca a tiempo. Solo pude toser secamente hasta que apenas pude respirar. Vanessa parpadeó y me preguntó, «Hermana, ¿qué pasa?». Miré al guardia a mi lado, mi cara estaba roja y el ataque de tos se agravó. En ese momento el guardia, que hasta entonces me había observado con frialdad, dio un paso al frente y me dio una suave palmadita en la espalda. Entre las palabras de Vanessa, solo sentí el ardor de su mano en la espalda. «Nessa, ¿quién te enseñó a decir cuñada?». La voz del guardia era clara y serena, muy agradable al oído. Dejé de toser al instante. Vanessa era una niña sencilla. Si nadie le había enseñado, ¿cómo iba a saber lo que significaba la palabra cuñada? Vanessa miró la muñeca de barro que tenía en la mano y frunció los labios como si estuviera pensando en algo. «Daisy me lo contó». Vanessa respondió con suavidad. «La flor dijo que si mi hermano tiene una cuñada, ya no necesitará a Nessa. Solo Daisy estará siempre con Nessa. Pero no quiero que mi hermano la abandone. Si mi hermana se convierte en cuñada, hermano y hermana no la abandonarán, ¿verdad?». Mientras hablaba, grandes y redondas lágrimas caían lentamente sobre la muñeca de arcilla como gotas de agua hirviendo que caían directamente a mi corazón, causándome dolor. Abracé a Vanessa con prisa, como solía consolar a mi hermanito cuando era pequeño. «Princesa, pórtate bien, princesa, pórtate bien. Este sirviente nunca abandonará a la princesa. Esta sirvienta se quedará con la princesa para siempre». Vanessa levantó la cabeza de mis brazos, con sus ojos redondos llenos de lágrimas mientras me miraba y preguntaba, «¿Entonces, serás la cuñada de Nessa?». Al ver mi silencio, las lágrimas de Vanessa parecieron estar a punto de desbordarse de nuevo. Miré al guardia que estaba cerca. Arqueó una ceja, aparentemente sin intención de ayudarme a salir de esta situación. El calor que acababa de calmarse en mi rostro volvió a arder. En mi corazón, suspiré pensando que engañar a una niña no importaría. Después, solo tenía que explicárselo al guardia. Pensando en esto, usé mi codo, que ya me había limpiado, para secar suavemente las lágrimas de las mejillas de Vanessa. Entonces la convencí, «Princesa, sé buena. Este sirviente hará lo que la princesa quiera». Los niños son tan fáciles de convencer, igual que yo solía convencer a mi hermano cuando era pequeño. Quizás cansada de llorar, Vanessa pronto se sumió en un sueño ligero en los brazos del guardia, durmiendo profundamente. El guardia cargó a Vanessa y me acompañó de vuelta al palacio del manantial de Jade. Susurré, «Mi señor, esas palabras de hace un momento solo fueron para persuadir a la princesa. Por favor, sé generoso y perdóname». Mientras hablaba, sentí que me ardía la cara de nuevo. El guardia se detuvo de repente, me miró y respondió en voz baja, «Amén». Respiré aliviado. Mientras no me culpara, estaba bien. Después de varias reuniones, supe que este guardia no solo tenía un gran poder, sino también una personalidad muy fría. Tímidamente pregunté, «Mi señor, ¿podría esta sirvienta preguntarle su nombre y dónde se encuentra actualmente?». Tenía la intención de preguntarles a las demás sirvientas, pero cada vez que Vanessa me sacaba a escondidas, no se lo decía a nadie. Seguramente aparte de la matrona Constance, nadie sabía de esto. Pero la matrona Constance estaba fuera de cuestión. A ella era a quien más temía. Cada vez que la veía, intentaba mantenerme alejada. El guardia se detuvo y levantó una ceja para mirarme. Su mirada parecía indicar que realmente tenía la intención de convertirme en la cuñada de Vanessa. De inmediato forcé dos risas incómodas y susurré, «Si es un inconveniente, no importa». El guardia siguió caminando y dijo, «En el Palacio Celestial». Después de hablar, continuó avanzando. Me quedé aturdido en el sitio. Aunque solo era una simple doncella sin mucha experiencia en el mundo, sabía que el Palacio Celestial era la residencia del emperador. No era de extrañar que siempre lo sintiera lleno de arrogancia. Si yo fuera guardia del Palacio Celestial, sería aún más arrogante que él. La doncella principal de Vanessa, llamada Lucía, acababa de ser enviada a la mazmorra imperial. La matrona Constance me lo contó. También dijo que ya no necesitaba ser doncella de la limpieza, sino que reemplazaría a Lucía para servir junto a Vanessa.
No tenía claro por qué habían enviado a Lucía a la mazmorra imperial, pero el poder de este guardia, Lord Chen, era inmenso. Con solo una palabra de Vanessa, una criada jefa había sido secuestrada con tanta facilidad. Preparé mi equipaje y seguí a la matrona Constance, decidiendo en mi corazón que debía complacer a Lord Harrison Chen para evitar que un día me enviaran a la mazmorra imperial por un desliz. Con ese pensamiento en mente, cuando volví a encontrarme con Lord Harrison Chen, no me atreví a dejar de sonreír. Vanessa me preguntó: «Hermana, ¿te alegras de conocer a mi hermano porque estás a punto de convertirte en su esposa?». La sonrisa que tenía en los labios se endureció de repente. Al ver la mirada expectante en los ojos de Vanessa, miré a Lord Chen con el corazón latiéndome con fuerza y asentí levemente. Vanessa era aún joven, quizá no comprendía con claridad el peligro de mi situación actual ni la razón de la desaparición de Lucía. Hoy Vanessa habló menos de lo habitual porque estaba absorta en la pintura, dibujando con mucha atención y seriedad. Me interpuse entre Vanessa y Lord Harrison, pensando que era el momento oportuno para congraciarme con él. Comencé, sin duda, el trabajo en el Palacio Celestial es muy arduo, ¿no es así, mi señor? Intenté encontrar un tema que sonara comprensivo y accesible. Lord Harrison no me miró ni una sola vez, solo pasó una página de su libro y me dedicó una suave sonrisa. Cada vez que seguía a Vanessa a este pabellón para encontrar a Lord Chen, siempre estaba ocupado con libros o escribiendo. Un guardia tan aficionado a los libros, no era de extrañar que pudiera ocupar un puesto en el Palacio Celestial. Lo pensé un buen rato, pensando que quizá a Lord Harrison no le interesaba el tema que acababa de mencionar. Por lo tanto, cambié de tema inmediatamente. Me pregunto si mi señor ya tiene familia en casa. Antes de entrar al palacio, oía a menudo a la gente hablar de este asunto. Esta vez, Lord Harrison no siguió leyendo. Lo vi levantar ligeramente una ceja y levantar la vista, para luego observar a Vanessa, que pintaba absorta. Cuando se volvió a mirarme, vi una fugaz sonrisa en sus ojos. Respondió enseguida. Desde que conocía a Lord Harrison, nunca lo había visto con esa expresión. Fue como una deidad que emergía de un sueño. Pronto, ¿qué significaba? ¿Sería que su familia ya le había arreglado una jovencita? Me pregunté qué clase de jovencita sería digna de una figura como Lord Chen. Regresé al presente cuando Vanessa anunció que había terminado el cuadro. Al observar el dibujo me di cuenta de que era la imagen de una mujer y un hombre tomados de la mano con un niño. Sonreí y la elogié. La princesa dibuja de maravilla. Estas palabras eran principalmente para que las escuchara el señor Chen, como una forma de afirmar en silencio que yo era diferente a las chicas comunes. Vanessa explicó el cuadro. Este es hermano, esta es hermana. Te convertirás en la cuñada de Vanessa, y esta es Vanessa. Al oír esto, casi me ahogo. Vanessa dibuja de maravilla, dijo Lord Harrison, acariciando suavemente la cabeza de Vanessa. Su comentario sonaba tan sincero, no como si hablara solo para complacer a un niño. En mi corazón, no pude evitar admirarlo. Amaba a Vanessa porque se parecía a mi hermano en casa, pero Lord Chen la trataba como si fuera su propia hermana. Lord Harrison era una persona increíblemente amable. El magistrado Thomas envió una carta al palacio. No me trató mal, pero este suceso me confundió. Con la carta en la mano, no le presté mucha atención hasta que regresé a mi habitación por la noche y la abrí lentamente. No esperaba que su contenido me impactara. Mi mano temblaba, y la llama de la vela rozó el papel al instante. Lo apagué apresuradamente, pero para cuando el fuego se apagó, solo quedaba una esquina de las 2 páginas. La llama se había extinguido, dejando solo 8 palabras: «Hijo mío, nos hemos mudado». Me desplomé junto a la mesa, con un dolor indescriptible creciendo en mi corazón. «Hermana, en cuanto cumplas 21, iré a buscarte». Eso fue lo que mi hermano me sollozó al irme. Era la única persona en este mundo que todavía se preocupaba por mí. Sin embargo, ahora solo tenía 4 años y no podía esperarme hasta los 21. Abrí el armario en silencio y saqué la camisita de mi hermano que llevaba conmigo tanto tiempo. No sabía a dónde ir, ni a dónde podía ir. Caminé sin rumbo agarrando la camisa. No supe cuánto tiempo había pasado hasta que choqué con alguien. Miré lentamente hacia arriba, pero tenía la vista borrosa y no podía ver nada con claridad.
Quise disculparme, pero al abrir la boca, no salía ningún sonido. Entonces comprendí que cuando uno está sumido en un profundo dolor, de verdad no puede articular palabra. ¿Está todo bien? Se oyó una voz, acompañada de un pañuelo que caía suavemente sobre mi rostro. Absorbió mis lágrimas. El frío hizo que mi corazón no pudiera contenerse más. Si llorara a gritos me llevaría a la decapitación, que me decapiten. Ya no podía ver. Abracé a la persona frente a mí y lloré desconsoladamente, lloré hasta que sentí como si me destrozaran el corazón y el hígado. Parecía que alguien me había arrancado un pedazo del corazón. Pensé que quizás nada en esta vida podría ser más doloroso que esto. No recordaba cómo regresé. Cuando desperté, Vanessa y Metron Constance estaban junto a la cama. Al verme abrir los ojos, Vanessa inmediatamente me puso la mano en la frente, respirando aliviada como una adulta. Por fin, la fiebre había desaparecido. Recordé que cada vez que tenía fiebre, mi hermano ponía exactamente la misma cara. Intenté incorporarme y abracé a Vanessa con fuerza, con la intención de llamarla princesa. Vanessa me dio unas suaves palmaditas en la espalda, animándome: hermana, pórtate bien, hermana, Nessa siempre está contigo, no tengas miedo. Vanessa me animó con dulzura. Su voz era infantil, pero me hizo sentir increíblemente a gusto. No supe cuándo volví a dormirme. Cuando desperté ya era de tarde, mi cuerpo se sentía más fuerte, como si nunca hubiera estado enfermo. Miré a mi alrededor y descubrí que la camisa de mi hermano ya no estaba en mi mano. Abrí rápidamente el armario y la vi cuidadosamente doblada. De no ser por el pañuelo que estaba sobre ella, habría pensado que lo de anoche fue solo un sueño. Cogí el pañuelo y vi que era sencillo, sin ninguna marca especial. La matrona Constance entró en la habitación con una taza de té y la colocó sobre la mesa. Como ya te sentías mejor, asentí levemente, guardé el pañuelo en el armario y me acerqué a sentarme junto a la mesa. La matrona Constance me sirvió un vaso de agua y me lo ofreció. Hay muchas cosas insatisfactorias en este mundo. El propio cuerpo es lo más importante. No dejes que tu amo se preocupe. La matrona Constance no me preguntó qué había pasado. Su voz ya no era tan severa como de costumbre, sino mucho más suave. Bajé la cabeza con los ojos escocidos, levanté la taza, tomé un sorbo y asentí levemente. No podía decirle a nadie que mi hermano había fallecido, pues yo era Clara, hija del magistrado Thomas. No tenía hermano. En un abrir y cerrar de ojos, llevaba medio año en el palacio, y 3 meses desde que mi hermano dejó este mundo. Al ver a Vanessa volar una cometa, pensé que si nunca dejaba el palacio en esta vida, simplemente quedarme a su lado sería algo muy bueno. Hermana, hermano, pronto volverá. Vanessa se apoyó en mi hombro con voz suave mientras le secaba el sudor. Oí que Lord Harrison llevaba 2 meses fuera del palacio, así que hacía tiempo que no íbamos al pabellón a verlo. Asentí levemente y le tomé la mano a Vanessa. Princesa, sigue rápidamente a este sirviente de vuelta al palacio para cambiarte de ropa. Ya es otoño y cada día hace más frío. La princesa ha sudado mucho, no te resfríes. De regreso con Vanessa, nos encontramos por casualidad con la matrona Constance, que venía hacia nosotros. Me miró una vez y luego le hizo una reverencia a Vanessa. Tras dudar un momento susurró: ha vuelto. La frase era corta y carecía de contexto, pero Vanessa, que tenía en la mano, saltó de inmediato. Hermano ha vuelto. La matrona Constance asintió en señal de confirmación. Desde que enfermé, la actitud de la matrona Constance hacia mí se había suavizado mucho. Aunque a ojos de los demás mi situación actual y la suya eran casi iguales, todavía le tenía algo de miedo. En el fondo sabía que aún había una gran diferencia entre nosotras. Por ejemplo, nunca supe del paradero de Lord Harrison. Vanessa no me escuchó y no regresó al palacio a cambiarse. Me jaló y corrió directamente al estanque de lotos. Quería decirle que Lord Chen acababa de regresar y que tal vez no vendría al estanque de inmediato, así que no sería demasiado tarde para cambiarme. Pero Vanessa me sujetó la mano con fuerza. Mientras me arrastraba, solo podía concentrarme en mirarme los pies, temiendo que tropezara. Por suerte no había obstáculos, pero chocamos con alguien. Me agaché rápidamente para revisarle la frente a Vanessa. Al no ver nada grave, respiré aliviado. Me encanta chocar con la gente.
Una voz clara resonó en mi oído. Levanté la vista y vi un rostro refinado. Quizás porque no lo había visto en 2 o 3 meses, Lord Harrison me pareció aún más apuesto que antes. Me levanté apresuradamente e hice una reverencia. Fue un descuido de este sirviente. Por favor, castígueme, señor Chen. Durante los últimos 2 meses, había aprendido etiqueta con la matrona Constance. Ahora sí que tenía suficientes modales. Lord Harrison pareció notar mi cambio. Se quedó en silencio un momento. En ese momento Vanessa se abalanzó sobre Lord Chen para abrazarlo. Exclamó: hermano, hermano, hace tanto tiempo que no está. Tanto mi hermana como Nessa extrañaban mucho a mi hermano. Vi claramente que el señor Chen arqueaba ligeramente las cejas. Aunque mi corazón estaba lleno de ansiedad, tuve que mantener una sonrisa educada. ¿En serio? Mi hermana también me extrañaba. Lord Harrison levantó a Vanessa y preguntó, mirándome fijamente. ¿Podía negarme? Claramente no, porque Vanessa lo confirmó con un dulce asentimiento. Claro. Hermana, todas extrañaban a su hermano, ¿verdad, hermana? Aunque me temblaba el corazón en apariencia, mantuve una apariencia natural, simplemente asintiendo y sonriendo en respuesta. Así es, respondí. Pero en mi corazón, no pude evitar preguntarme si, cuando el señor Chen se casara, sería fácil llevarse bien con la señora. ¿Iría al palacio a causar problemas? El señor Harry sonrió suavemente, rozando suavemente la punta de la nariz de Vanessa. ¿Por qué sudas tanto? Vuelve rápido al palacio y cámbiate de ropa, no sea que te resfríes. La voz del señor Chen sonaba muy alegre, claramente estaba de muy buen humor, lo que también me alivió. Desde que entré al palacio hace medio año, había oído vagos rumores sobre el emperador. Se decía que ascendió al trono joven y que pasó por muchas dificultades, por lo que su temperamento y métodos eran muy duros. En el palacio nadie le temía, especialmente las criadas del palacio celestial. Al encontrarse con él, debían tener cuidado incluso al respirar. Nunca había visto la apariencia del emperador, pero quizás los rumores sobre su crueldad fueran ciertos. Vanessa era aún joven y su mente no estaba completamente desarrollada. Sin embargo, durante el último medio año, nunca había visto al emperador visitar a su única hermana. Lord Harrison, aunque aparentemente tranquilo, sentía un profundo cariño por Vanessa. Siguiendo a Lord Chen, pensé en lo bien que estaría si él fuera el verdadero hermano de Vanessa. Si así fuera y su familia no hubiera elegido a nadie para él, casarme con él sería maravilloso. Así, Vanessa estaría a mi lado para siempre. En unos días Vanessa cumpliría 7 años. El palacio del manantial de Jade se llenó de alegría. Había ahorrado medio año de salario y le pedí a Daisy Clue que me comprara un tambor de sonajero como regalo de cumpleaños. Estaba seguro de que a Vanessa le encantaría. El año pasado encontré un viejo tambor de sonajero en la calle. Mi hermano lo guardó con gusto, negándose a soltarlo ni siquiera para dormir. Ahora, estando en el palacio del manantial de Jade, me consideraban alguien con cierta autoridad. Daisy se rió y se negó cuando le ofrecí el dinero. La señorita Clara es demasiado educada. Trabajar para la señorita Clara es la bendición de esta sirvienta. Tras más de medio año en palacio, aunque no entendía todas las complejidades, poco a poco me fui acostumbrando a los trucos. Daisy era muy sutil. Solo porque yo estaba en esa posición, no se atrevió a aceptar el dinero. Pero si un día dejara este puesto, las cosas podrían no ser como ahora. No era que tuviera demasiado dinero y no supiera cómo usarlo, sino que el regalo de cumpleaños de Vanessa tenía que ser algo comprado con mis propias manos. Solo entonces sería realmente mi regalo. Le devolví el dinero a Daisy, fingiendo enfado. No me lo devuelvas. ¿Parece que me faltan estas monedas? Debes comprarme el mismo tambor que me gusta, si no, no me conformo. Esta vez Daisy no devolvió el dinero. Simplemente sonrió y dijo que sin duda complacería a la señorita Clara, y se fue. De hecho, Daisy era muy hábil en su trabajo. El tambor sonajero que compró me dejó muy satisfecho. Incluso parecía que había añadido su propio dinero. Me gustó mucho este tambor, y seguro que a Vanessa también le encantaría. Recordé la bondad de Daisy en mi corazón.
La próxima vez encontraría la oportunidad de agradecerle como es debido. El segundo día del 12º mes lunar era el cumpleaños de Vanessa. Temprano por la mañana, me desperté con la matrona Constance para esperar a que Vanessa se levantara. Oí que el emperador había organizado un banquete en los jardines reales para celebrar el cumpleaños de Vanessa. Así que la matrona Constance y yo la acompañaríamos al banquete. Esta fue la primera vez desde que entré en palacio que vi al emperador hacer algo con respecto a Vanessa. No es de extrañar que Vanessa fuera más cercana a Lord Harrison que nadie. En tales circunstancias cualquiera lo sería. Aún así, Vanessa nunca mostró insatisfacción. Con solo escuchar que habría mucha comida deliciosa esa noche, ya estaba emocionadísima. Nunca había estado en los jardines reales, pero al ver la familiaridad de Vanessa, seguro que había estado allí muchas veces. En el jardín, faroles de terciopelo negro estaban decorados con gran exquisitez. Era evidente que quien los había dispuesto había sido meticuloso. Se notaba de inmediato que este era el estilo que Vanessa prefería. Esto me sorprendió. Resultó que el emperador no la detestaba como yo creía. Sentí cierta curiosidad por este emperador. Pero por muy curioso que sintiera, no me atreví a mirarlo directamente cuando se sentó en su sitio. Hoy es el cumpleaños de Vanessa. Esto es solo un banquete familiar, sin formalidades. Una voz clara resonó desde arriba, aparentemente dirigida a los príncipes y nobles sentados abajo. No entendí por qué esa voz me sonaba tan familiar, como si la hubiera oído antes. Miré a Vanessa. No prestó atención a las palabras del emperador y ya había empezado a comer con atención. Al observar a la matrona Constance, vi que agachaba la cabeza tanto que parecía querer hundirse en la tierra. Sus ojos miraban furtivamente a los príncipes y nobles. En efecto, el emperador era una persona muy solemne. Todos parecían codornices asustadas, sin atreverse a levantar la cabeza. Si me encontrara con el emperador más tarde, sin duda me mantendría alejado. Nunca pensé que un banquete pudiera terminar tan rápido. Cuando Vanessa dejó los palillos, vi a los príncipes y nobles mostrar alivio, como si acabaran de escapar de la presión. Se turnaron para acercarse a entregarle regalos a Vanessa e hicieron una reverencia al emperador antes de irse. Hoy, siguiendo las instrucciones de la matrona Constance, Vanessa se comportó con mucha corrección, sin ninguna acción que excediera la etiqueta. Viéndola, nadie pensaría que solo tenía 4 años. Pero cuando los funcionarios se dispersaron, Vanessa recuperó su aspecto infantil original. Abrazó con fuerza los regalos recibidos, con el rostro radiante deseando solo regresar rápidamente al palacio del manantial de jade para guardarlos. Estaba tan absorta que olvidó inclinarse ante el emperador. Caminé detrás secretamente preocupado, hasta que llegamos al palacio del manantial de jade y seguimos sin ver a nadie venir a castigarnos. Quizás el emperador no era tan cruel e ingrato como pensaba. Hermana, ¿qué es esto? Los ojos de Vanessa brillaban como estrellas en el cielo. Sostenía el tambor sonajero que acababa de regalarle, preguntando con deleite. El tambor estaba hecho de piel de tigre. Incluso le había cosido orejas y una cola, lo que le daba un aspecto adorable. Le tomé la mano y le di vueltas al tambor sonajero. La cara del tambor emitió un sonido nítido. Esto se llama tambor de sonajero. ¿Le gusta a la princesa? Vanessa, que acababa de sentarse en la cama, saltó de alegría. Me gusta. No pude evitar sonreír. Sabía que le gustaría, pero al verla tan emocionada, mi corazón se endulzó como si acabara de beber miel. Después de dejarla jugar un rato con el sonido del tambor resonando por la habitación, lo retiré y lo guardé en la caja junto a la cama. Luego le dije con dulzura, princesa, es tarde. Juguemos mañana otra vez. Vanessa se acostó obedientemente y se cubrió con la manta. Al verla también, pensé que tendría que agradecerle a Daisy como era debido más tarde. Acababa de cerrar la puerta de la habitación cuando me di la vuelta y me encontré con Lord Harrison. Parecía que acababa de bañarse. Llevaba el pelo suelto tras la espalda, aún brillante por las gotas de agua. El aire a su alrededor emanaba una fragancia tenue e indescriptible. Miré a mi alrededor apresuradamente sin saber qué hacer. Miré a mi alrededor y no vi a nadie, así que respiré aliviado. Por suerte no pasaba mucha gente por el palacio del manantial de jade.
Di un paso al frente para hacerle una reverencia al señor Chen. Él asintió levemente y luego sacó una pequeña y exquisita caja de su manga. Olvidé dársela a Nessa, dijo. No me pareció nada raro y quise extender la mano para recibir la caja. Pero de repente me di cuenta de que la túnica de Lord Harrison estaba ligeramente abierta. Ya era invierno. Acababa de bañarse y no se había vestido bien, así que se resfriaba fácilmente. Cuando me di cuenta de que estaba agarrando la solapa de la túnica del señor Chen, deseé poder cortarme la mano en ese mismo instante. Sí, este sirviente solo temía que mi señor se resfriara, dije, con los dedos temblando incontrolablemente. ¿Lo crees? Lord Harrison arqueó una ceja levemente, mirando la mano que aferraba su túnica hasta deformarla. Solté un pequeño grito, retrocedí de un salto y me dispuse a dar media vuelta y correr. Clara, resonó la suave voz de Lord Chen, con un atisbo de sonrisa. Me volví con el rostro desolado, esperando que no me enviara a la mazmorra imperial. Olvidaste llevarte el regalo de Nessa, dijo. Esa noche, tras perder la compostura accidentalmente con Lord Chen, regresé a mi habitación y soñé con él. Eso me hizo pensar que era como un sapo que quería comer carne de cisne. Cuanto más lo pensaba, más soñaba con él. Y lo que ocurría en mis sueños se volvía cada vez más extraño. Pensé que había enfermado, y la enfermedad no era leve. Por eso cuando el médico real vino a tomarle el pulso a Vanessa, no pude evitar preguntar con curiosidad, «Médico, ¿existe alguna medicina para curar la enfermedad de soñar demasiado?» El médico Hua solía venir al Palacio del Manantial de Jade 2 o 3 veces al mes, así que me conocía muy bien. Al oírme decir esto, me recetó un remedio para el insomnio y los sueños excesivos. Acababan de preparar la medicina cuando escuché una noticia impactante. El emperador estaba interesado en una criada del Palacio del Manantial de Jade. Aunque sabía que probablemente no era cierta, me sentí aliviado pensando que ya no era el sapo que quería comer carne de cisne. Por muy poderoso que fuera Lord Harrison, ¿cómo podía compararse con el emperador? Comparado con la doncella que se atrevió a soñar con el emperador, yo estaba dispuesto a cederle el puesto de sapo. Pero la verdad demostró que el rumor de que al emperador le gustaba una doncella en el Palacio del Manantial de Jade era totalmente cierto. El emperador había obsequiado con muchos objetos preciosos al Palacio del Manantial de Jade. Entre ellos había algunos artículos que a primera vista, supe que no eran para Vanessa. Miré de reojo a la matrona Constance, que estaba a mi lado, y parecía muy tranquila. De repente recordé su aspecto tímido en el banquete de ese día. Resultó que el emperador tenía los ojos puestos en la matrona Constanza. Su belleza era realmente excepcional en el Palacio del Manantial de Jade. Ser favorecida por el emperador ahora no me sorprendió. El eunuco que repartía las recompensas nos dirigió una mirada significativa, lo que me convenció aún más de que la persona en la que el emperador se había fijado era la matrona Constance. Si la matrona Constance ascendía en el futuro, ¿no podía confiar en que ella también lo haría? Pensando en esto, inmediatamente lancé una mirada significativa a la matrona Constance. Hermana, sí que sabe cómo actuar. La matrona Constance me miró con disgusto, recorriendo con la mirada el cuenco de medicina que me había recetado el médico real. Sonrió con desprecio y dijo, ¿has bebido tanta medicina que te has sentido confundida? No finjas. Seguro que eres muy feliz en tu corazón, ¿verdad? Le sonreí, mirándola como si estuviera contemplando una estatua dorada de Buda. Al anochecer, mientras preparaba la medicina, de repente me di cuenta de que algo andaba mal. ¿De verdad el emperador tenía los ojos puestos en la matrona Constance? Si no, ¿por qué le otorgaría de repente tantos regalos? Esto significaba que no era la matrona Constance la que deliraba, ni era ella el sapo que quería comer carne de cisne. En este Palacio del Manantial de Jade, solo yo era ese idiota, mirando el fuego que ardía bajo el pote de la medicina. De repente sentí una frialdad escalofriante en el corazón. Por suerte aún tenía a Vanessa, la niña que siempre estuvo a mi lado. El emperador me había concedido muchos regalos, pero la mayoría me los dio Vanessa. Hermana, Nessa no puede usar todas estas cosas. Llévatelas. Vanessa señaló el montón de fragancias, joyas y sedas que habían traído a la habitación, hablando con inocencia. Claro, sabía que la niña no podía usarlas, pero estas cosas no eran mías.
Miré a la matrona Constance detrás de Vanessa, y luego al montón de objetos preciosos que tenía delante. Apreté los dientes y dije, estas cosas deberían ser para que las use la matrona Constance. La matrona Constance, que había guardado silencio hasta entonces, negó con la cabeza y dijo, yo tampoco puedo usarlos. Tú no puedes usarlos, pero debes aceptarlos. Esto es lo que el emperador te otorgó. La miré pensando, imposible. ¿Cómo podía una joven como ella no disfrutar de las cosas que a todas las mujeres les encantan? ¿Será que pensó que habría cosas aún mejores en el futuro, así que le hizo un favor temporal regalándoselas a su hermana más cercana? Esa noche sonreí incluso en sueños. En mi sueño una mano abrazaba con fuerza el oro, la plata y las joyas, mientras que la otra abrazaba a Lord Harrison. No podría ser más cómodo. Pero al despertar, toda la alegría se desvaneció al instante. Ni siquiera viendo ese montón de preciosos regalos en la habitación, podía sentirme feliz. Porque incluso con esas raras y espléndidas cosas en la mano, seguía siendo un sapo verde incapaz de alcanzar al cisne. Mi reputación en el Palacio del Manantial de Jade crecía día a día, probablemente porque todos sabían que la matrona Constance pronto sería secuestrada. En el futuro, aparte de Vanessa, yo sería la persona de mayor rango en este palacio. Sin embargo, el 6º día del 12º mes lunar, me vertieron una palangana de agua fría directamente en la cara. Nuestra heredera Clara, del Palacio del Manantial de Jade, es digna, gentil, diligente y de modales apacibles. Su porte es elegante, su virtud es completa, digna de ser ascendida al rango de consorte Lin. Me arrodillé en el suelo. Aunque llevaba ropa gruesa, sentí que todo mi cuerpo se congelaba como el hielo. Felicidades, consorte Lin. Felicidades, su señoría. El eunuco que entregaba el decreto, al ver que no reaccionaba, alzó la voz. Todo mi cuerpo temblaba y me apresuré a inclinarme para dar las gracias. No entendía de dónde había oído el emperador que yo era gentil, diligente, digna y virtuosa. Tampoco entendía por qué me había nombrado consorte Lin, y no consorte Q. Solo sabía que de ahora en adelante jamás podría casarme con Lord Harrison. No hace mucho le pregunté en secreto a Lord Chen si tenía intención de tomar una concubina. Ahora ni siquiera tenía la oportunidad de ser su concubina. No solo no podía casarme con el señor Chen, sino que además no estaba segura de si podría salvar mi vida. El 6 del 12º mes es sin duda un buen día. El emperador siente un gran afecto por su señoría. El eunuco continuó felicitándolo. Sonreí con fuerza aceptando a regañadientes el decreto imperial, pensando, ¿cuánto corazón podría tener el emperador? Seguramente estaba hechizado por las mentiras de alguien, lo que lo llevó a actuar por capricho. Quizás la matrona Constance se ofreció a darle algo de plata al eunuco, así que éste alejó a las doncellas y a los demás eunucos del Palacio del Manantial de Jade. Miré a la matrona Constance con su rostro sereno, mientras la mirada de Vanessa se movía de un lado a otro. Sentí que no todo era sencillo. Comparada con la matrona Constance, jamás podría ser la favorita del emperador. Pero antes de que pudiera pensar con detenimiento en lo que estaba sucediendo, llegó otro grupo para preparar mi partida del Palacio del Manantial de Jade. Como la única concubina en el palacio en ese momento, al entrar al Palacio del Corazón Puro, no pude evitar sentirme ansiosa. Ni siquiera conocía el aspecto del emperador. Sin embargo, ahora me había convertido en la señora del Palacio del Corazón Puro. Era difícil de creer para cualquiera. Y lo que era aún más difícil de creer era que esa misma noche, el emperador me convocó para servirle. Esto me despertó aún más curiosidad. No sabía qué clase de persona era el emperador. Si alguien decía que era lujurioso, nunca antes había habido concubinas en el harén. Pero si alguien decía ser asceta, el primer día que entré al Palacio del Corazón Puro, me llamaron. Vanessa se quedó conmigo hasta muy tarde antes de aceptar irse. Antes de que se fuera, le tomé la mano con lágrimas en los ojos y le dije, princesa, si esta noche hago algo que desagrade al emperador por accidente, por favor, interceda por mí. Vanessa no entendió lo que quería decir. Al principio se alegró, pero al oírme hablar, me abrazó y lloró a gritos. Solo cuando la criada mayor vino a recordárselo, Vanessa accedió a seguir a la matrona Constance. Después de eso tuve que escuchar a la doncella mayor sermonearme sobre la etiqueta al servir al emperador.
Al ver las manos temblorosas del eunuco alzando mi palanquín, comprendí que el emperador realmente aterrorizaba a todo el palacio celestial. No era solo un rumor. Cuando me colocaron con cuidado en la cama grande, todos se retiraron de inmediato. Me acurruqué en la manta, inquieto. Aunque había escuchado a la criada explicar durante una hora, aún no tenía claro cómo hacerlo. A decir verdad, no quería servirle, pero menos aún quería perder la vida. Ahora entendía por qué las jóvenes que entraban al palacio lloraban tan desconsoladamente. Porque una vez dentro, uno no podía ni siquiera controlar su propio corazón. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando un aroma familiar me inundó la nariz. Giré la cabeza y vi a Lord Harrison caminando hacia mí. Igual que aquella noche, su larga túnica colgaba suelta, su cabello aún con algunas gotas de agua. El señor Chen debía de acabar de bañarse. El ambiente era ligeramente húmedo. La luz de la vela de color amarillo pálido brillaba, dándole la apariencia de un inmortal descendiendo del cielo. Desperté de golpe, dándome cuenta de mi situación. Sentí un calor abrasador en la cara. Sin poder controlarme, me acurruqué apresuradamente bajo la manta. Señor Chen, yo. Tengo mucho miedo. Estaba tan asustado que no me atreví a mirarlo. Ni siquiera sabía qué decir. En cuanto abrí la boca, se me saltaron las lágrimas. Al principio no pensé mucho, pero cuando apareció Lord Harrison, de repente me sentí muy agraviado. Claramente. Al principio, solo quería casarme con Lord Chen para estar al lado de Vanessa para siempre. Ahora, aunque me había convertido en la consorte del emperador, aún podía estar con Nessa. Pero ¿por qué sentía tanta injusticia en el corazón? Solo quería casarme con Lord Chen. Pero ahora, no solo era imposible, sino que además me había pillado tumbado en la cama del dragón. En la penumbra, vi a Lord Harrison levantar una ceja ligeramente y sonreír con dulzura. Se acercó rápidamente a la cama y me levantó la manta que me cubría la cara. La distancia entre su rostro y el mío era casi inexistente. Podía sentir claramente su cálido aliento en mi rostro. En ese momento, ya no presté atención a los latidos desbocados de mi corazón. Dije apresuradamente, mi señor, váyase rápido. Si el emperador me ve, no me queda familia, así que morir no importa, pero no quiero implicarlo. Mi señor. Lord Harry sonrió suavemente. Solo entonces vi que al sonreír, se le formaban dos pequeños hoyuelos en las comisuras de los labios. Me rozó suavemente la punta de la nariz. Le oí decir, no soy el señor, soy el emperador. Nunca había oído que el emperador tuviera un hermano gemelo. Lo miré con los ojos abiertos pensando que bromeaba. Pero no, Lord Harrison no bromeaba. Era el verdadero emperador. Porque durante toda la noche que estuvo acostado a mi lado, nadie vino a sacarlo a la fuerza y ejecutarlo por el delito de engañar al soberano. Al verlo ponerse la túnica de dragón amarilla brillante de la que solo había oído hablar, sentí como si cayera en un sueño. Todo se volvió ilusorio y distante, sin sentido de la realidad. No es así. ¿No deberías llamarte Lin? Temblando, me aferré a la manta y susurré. Según la lógica, debería llevar el apellido Lin. Los eunucos que vestían al emperador, al oír mis palabras, se sobresaltaron, con las manos temblorosas. Me mordí el labio con fuerza, comprendiendo que lo que acababa de decir era totalmente contrario a la etiqueta. Pero quien estaba frente a mí no era solo el altivo y poderoso emperador, a quien todos temían, sino también Lord Harrison, quien me había sonreído con dulzura. El emperador Dominic Lin me miró con una fugaz sonrisa, con los ojos rebosantes de dulzura. Dejó que los eunucos le ajustaran la ropa y luego susurró, duerme un poco más. Y así me quedé completamente dormido. Al despertar, vi a Daisy, la sirvienta que me acompañó desde el palacio del manantial de Jade, esperando a mi lado. Al verme despertar, se acercó y dijo, su señoría se ha levantado. Este sirviente ha traído su ropa. Que este sirviente ayude a su señoría a cambiarse. Fue entonces cuando me di cuenta de que seguía tumbado en la cama del dragón sin una sola prenda que me cubriera. Mis orejas se pusieron rojas al instante. Daisy era alguien que traje del palacio del manantial de Jade porque vi que sabía trabajar. Pero ahora al verla ayudarme a cambiarme mientras fruncía el ceño y echaba miradas furtivas a la cama del dragón,
supe exactamente lo que estaba pensando. Anoche el emperador no me hizo nada. Lo que me enseñó la niñera no ocurrió en absoluto. Daisy me miró con una pizca de sorpresa en los ojos. Empecé de inmediato explicando apresuradamente, no es así, el emperador no me tocó anoche, de verdad que no. Estuve preocupado toda la noche, temiendo que alguien se apresurara a arrestar a Lord Harrison y ejecutarlo por engañar al soberano. No sabía si fue por la tensión que me quedé dormido. Claro que Daisy no sabía por qué el emperador no me tocaba, así que frunció aún más el ceño. Cuando Daisy me llevó de vuelta al Palacio del Corazón Puro, vi que Vanessa se había comido casi todo el plato de pasteles que tenía delante. Al verme regresar, sonrió radiante y se levantó de un salto, pero luego dudó, inclinó la cabeza y me miró tímidamente poco a poco. Seguía enojado con ella, pero al ver esa apariencia lamentable, mi corazón se ablandó de inmediato. Me acerqué, le tomé la mano y me senté a su lado. Miré a Vanessa y le pregunté en voz baja, ¿por qué la princesa no me dijo que Lord Harrison era el emperador, haciéndome perder la compostura tantas veces? Vanessa me miró e inmediatamente inclinó la cabeza. Un momento después, vi que sus orejas se pusieron rojas. Fue por culpa de mi hermano. Mi hermano dijo que si te lo decía, ya no podría ser la cuñada de Nessa. Su vocecita resonó en mis oídos como un trueno, mareándome. Vanessa me tomó la mano con ternura, su tono era dulce. Cuñada, a partir de ahora eres la cuñada de Nessa. No abandonarás a Nessa. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría abandonar a la princesa? Respondí inconscientemente. Al oírme hablar, Vanessa saltó feliz a mis brazos, riendo radiante. Cuñada es lo máximo. Solo entonces me di cuenta de que había cambiado de dirección. Ya no me llamaba hermana, sino cuñada, lo que me puso la cara roja. Cuando el eunuco anunció que el emperador vendría a almorzar al Palacio del Corazón Puro, estaba construyendo un muñeco de nieve con Vanessa. El emperador no había tenido un almuerzo completo como este en mucho tiempo. La consorte Lynn está verdaderamente bendecida, dijo el eunuco Dexter con los ojos entrecerrados. Sus palabras me resultaron increíblemente agradables. No sabía por qué el emperador no comía como debía, y Vanessa tampoco. Al oír el anuncio del eunuco, Vanessa y yo abandonamos el montón de nieve, pensando solo en los platos que comeríamos pronto. En este punto Vanessa y yo compartíamos una similitud sorprendente. Pero cuando Dominique Lynn vio la mesa, llena con 20 platos, la comisura de su boca se torció ligeramente. Solo pude soltar una risa incómoda. La princesa está envejeciendo. No pude pronunciar la frase que siguió porque de esos 20 platos, 16 los elegí yo. Me pregunté si el emperador usaría la excusa de que comía demasiado para desterrarme al palacio frío. Ese mismo día, el rumor de que el emperador no me había tocado la primera noche se extendió por todo el palacio. No era nada extraño. El emperador nunca había tocado a ninguna mujer, y mucho menos a una simple doncella. Alguien susurró que solo dependía del favor de la princesa para subirse a la cama del dragón. Así es, la princesa siempre se aferra a ella. ¿Quién sabe qué clase de poción desconcertante le dio a la princesa? Los susurros de las criadas tras la roca falsa me dieron un vuelco el corazón. Respiré hondo pero seguía sin calmarme, casi me desmayo en el acto. Daisy estaba tan enfadada que se arremangó y dijo, «Su señoría, deje que esta criada se corte la boca». Respiré hondo varias veces para detener a Daisy. Causar problemas ahora solo haría que los rumores se extendieran más, ¿de qué serviría? Me volví hacia la pequeña nube eunuco que estaba cerca, y le susurré, «Anota sus nombres». Cuando Dominique entró en el Palacio del Corazón Puro, yo acababa de preparar mi polvo para dormir. «¿Qué es esto?». La fría voz de Dominique me sobresaltó y casi me hace soltar el cuenco de polvos que tenía en la mano. Giré la cabeza y vi a Dominique de pie justo detrás de mí, con una larga túnica negra y un aspecto igual al habitual. En un instante fugaz, fue como si hubiera visto a Lord Harrison junto al estanque de lotos ese día. Inconscientemente exclamé, «Mi señor». Solo después de hablar me di cuenta de que había vuelto a perder la compostura, pero a Dominique no pareció importarle mi desliz. Simplemente levantó una ceja y miró el recipiente con la medicina que tenía en la mano. Miré a mi alrededor una vez, luego me acerqué disimuladamente a la ventana y bajé la voz, «Esto es polvo para dormir».
El rostro sereno de Dominique se iluminó de repente con una leve sonrisa. Las comisuras de sus labios se levantaron, revelando hoyuelos profundos en ambos lados. ¿Es para que yo beba? Sus palabras llegaron a mis oídos como una cuchilla que me cortaba el cuello. Encogí el cuello y negué con la cabeza apresuradamente. No, no lo es. Esta concubina no se atrevería, ni con 10 vidas me atrevería a hacer eso. No sabía si era mi imaginación o la realidad. Pero aunque había una calefacción en la habitación, sentía que el aire circundante se enfriaba. Me ajusté la ropa y vi a Dominique acercándose, preguntando fríamente: ¿entonces para quién está preparado? Su voz era tan fría que me dejó paralizada. No sabía si era por Dominique o por los susurros de las criadas esa tarde. Pero estaba a punto de llorar. Estaba increíblemente avergonzada. Le conté toda la historia. Después de contarla, me sentí aún más avergonzada. Dominique me sentó en su regazo. Tomó un pañuelo y me secó con suavidad las lágrimas que aún me asomaban por la mejilla. Enviaré inmediatamente a esos insolentes al calabozo imperial. Su voz era acerada y me hizo temblar de miedo. Nunca lo había visto así. Seguramente cuando ordenó que enviaran a Lucía a la mazmorra imperial, lo hizo con un decreto tan firme. Aunque en el fondo sentía que esas criadas merecían un castigo, solo habían hablado mal de mí a mis espaldas, lo cual era diferente del caso de Lucía. Además, había ideado una forma de lidiar con ellos. Si dejaba que Dominique se encargara, ¿no sería en vano todo el día preparando polvos para dormir? Pensando en esto, tiré suavemente de la manga de Dominique, agitando ligeramente el frasco en mi mano, y susurré: Majestad, si los envía a la mazmorra imperial, ¿no se desperdiciaría este polvo para dormir mío? Mi vecino era un viejo farmacéutico. Esta concubina a menudo lo ayudaba en el trabajo, así que aprendí algunos trucos. Esta concubina cree que, aunque sea un conocimiento trivial, basta para que esas criadas pierdan algunas capas de piel. Dominique me quitó la botella de la mano y la colocó en la mesa baja junto a él, sin apartar la mirada de mí. No se equivocaban. Eres realmente una experta en pociones. Su voz estaba llena de una contemplación indescriptible. Olvidé por completo lo que me enseñó la criada mayor anoche, porque anoche solo conocí el dolor, abrazando a Dominique con fuerza, sin pensar ya en la intimidad ni en servir. Pero los sonidos inconexos de Silvia que salían de su boca hicieron que mi cuerpo, ya de por sí confundido, se entumeciera aún más. Claramente preparé una dosis ligera, no la suficiente para volver loca a la gente. Por suerte, Daisy dijo que esas criadas habían sido debidamente organizadas en el palacio. En el futuro, no tendrían que preocuparse por la comida ni la ropa. Solo entonces sentí un poco de alivio, pero al recordar los sonidos inconexos que Silvia le había susurrado anoche, por primera vez, no sentí ningún interés en la comida que tenía delante. Por suerte, poco después de que Vanessa viniera a desayunar conmigo, le pregunté en voz baja: «Princesa Nessa, ¿conoce a alguien llamada Silvia?». Vanessa frunció el ceño como si hubiera pensado un buen rato, y finalmente negó con la cabeza con firmeza. Esto estaba dentro de mis expectativas. Para alguien como Dominique, sin duda ocultaría sus pensamientos en lo más profundo, sin dejar que nadie los viera. Sabía que era demasiado ambicioso, el deseo humano no tiene límites. Al principio entré al palacio con una identidad falsa, con la única esperanza de vivir en paz. Después de conocer a Vanessa, solo esperaba estar a su lado para siempre. Luego, cuando me enamoré de Lord Harrison, jamás imaginé que Lord Chen sería el emperador. Eso ya era algo con lo que jamás me había atrevido a soñar. Sin embargo, ahora sentía resentimiento al oír a Dominique llamar a otra persona. Sabía que esa emoción estaba mal, pero aún así, no podía comer ni un bocado de arroz. Mi acción preocupó a Vanessa. Tomó un trozo de carne, lo puso en mi plato y dijo con dulzura: come carne para dar a luz un bebé. Los palillos que tenía en la mano cayeron directamente al suelo. Al principio pensé que el nombre de Silvia era solo un nombre que Dominique había pronunciado sin querer. Pero cuando pronunciaba ese nombre una y otra vez, día tras día, ya no podía engañarme. Todos decían que monopolizaba el favor del emperador, ascendiendo de consorte a Lady Lynn en tan solo un mes. Pero nadie sabía que Dominique pronunciaba el nombre de otra persona en sueños, ni porque me llamaban Lady Lynn en lugar de Lady Q. Entendía todo esto,
pero no me atrevía a preguntar ni a decir nada. Solo esperaba estar con Vanessa de día y con Dominique de noche, eso era suficiente. Pero al final no pude soportarlo más. Amaba tanto a Dominique. No podía preguntarle por qué me engañaba con su apellido, ni quién era Silvia. Pero no soportaba que me llamara al oído una y otra vez por el nombre de otra persona. Dominique también notó mi extrañeza. Me tocó suavemente la mejilla con su mano fría y me preguntó, ¿te duele? Su voz denotaba cautela. Pero pensé que tal vez esa cautela no era para mí, sino para la persona llamada Silvia. Me mordí el labio intentando contener las lágrimas que estaban a punto de derramarse, fingiendo que no me importaba, y pregunté con dulzura, ¿es Silvia la persona a la que ama el emperador? Dominique se giró para acostarse en la cama sin responder. Apoyó la cabeza en la mano, sus ojos parecían contener una miríada de estrellas. Vi en sus ojos una expresión de diversión, como si mi pregunta le hubiera tocado el corazón. Dominique extendió la mano para acariciar suavemente los mechones húmedos de mi frente y asintió. Mi rostro, que intentaba aparentar calma, se desmoronó de repente. Así que realmente tenía a alguien en su corazón. Inesperadamente oírlo admitirlo me dolió muchísimo. Entonces, ¿por qué el emperador no le da la bienvenida al palacio? No estaba seguro de qué buscaba. Quizás solo esperaba una razón para soltarme por completo. La mano de Dominique me tocó la mejilla. No la esquivé, solo lo miré directamente a los ojos, que poco a poco se llenaban de una sonrisa. Finalmente su mano cubrió mis ojos mientras reía suavemente, no me mires así. Un momento después apartó la mano de mis ojos, sus dedos fríos me tocaron la punta de la nariz y luego sonrió suavemente. Como esa persona que no está aquí en el palacio ante mis ojos. Entendí claramente estas palabras, pero al unirlas, se convirtieron en algo inexplicable. Me quedé atónita, solo pude mirar a Dominique y tartamudear, esta concubina no es Silvia. Dominique soltó su mano y me abrazó. Antes de poder reaccionar, lo oí susurrar, ese nombre te lo di yo. Esta concubina ya tiene nombre. Pensé que debía ser un comentario casual de Dominique, igual que cuando afirmó que su apellido era Chen. Pero él me abrazó con más fuerza, obligándome a apretar mi rostro contra su pecho, escuchando cada latido fuerte. Mi mujer no soporta el apellido Q, dijo Dominique. Sus palabras me asombraron, no supe si rebatir o retractarme. Mi corazón latía caóticamente, ya no podía distinguir si era mío o suyo. ¿Qué quería decir el emperador? ¿Sabía desde el principio que yo no era Clara y por eso me dio un nuevo nombre para salvarme? ¿O estaba enojado porque me atreví a fingir ser otra persona? Puse los ojos en blanco pensando que la segunda posibilidad era quizás más acertada. Su Majestad, esta concubina se llama Clara. Decidí fingir que no entendía lo que quería decir. Dominique me apartó de sus brazos. Vi que en las comisuras de sus ojos aún se reflejaba una sonrisa amable, sin que pareciera que me estaba culpando. En el año 36 de la era Yuan Amara Lin nació en King Village, East Hamlet. La familia tenía un hermano menor. Intentaba poner una excusa, pero ¿acaso quedaba alguna posibilidad? Clara es Clara, y tú eres tú, dijo Dominique. Desde el momento en que tu padre te vendió al magistrado Q, dejaste de ser Amara Lin. Pero desde que te conocí, tampoco eres Clara. Dominique me acarició la cara con suavidad, pero no reaccioné. Me llamó suavemente, Amara. Amara, tu padre pensó que no debías existir en este mundo, pero me parece una verdadera suerte que hayas venido. Qué suerte que tu padre te vendiera al magistrado Q, qué suerte que el magistrado Q te enviara al palacio, qué suerte que conocieras a Vanessa y finalmente qué suerte que yo te conociera. Mi corazón latía con fuerza. Miré a Dominique, sintiendo como si estuviera a punto de sumergirme en sus ojos profundos y emotivos. Dominique bajó la cabeza para besarme suavemente la frente y luego dijo, de ahora en adelante, te llamarás Silvia Lin. Lin, como el nombre de tu hermano Dorian Lin. Y Silvia, que significa bosque, representa mi adoración por ti. Te dije este nombre la noche en que me serviste por primera vez, solo que ya te habías quedado dormida. Hoy te vuelvo a preguntar, ¿te gusta este nombre? Asentí levemente sin saber si reír o llorar en ese momento. Me gusta. Claro que me gusta mucho.
Que el magistrado Q fuera ascendido a prefecto no me sorprendió. Era una buena persona, un buen funcionario, y los buenos funcionarios tarde o temprano ascenderían. Pero Daisy no lo creía. No existe tal cosa como ascender tan rápido. Seguramente el emperador le otorgó este favor por respeto a su señoría, dijo Daisy mientras acomodaba flores de jade en una caja, hablándome. Aunque sabía que Dominique me trataba muy bien, tenía claro que el ascenso del magistrado Q no se debía a mí. Daisy no entendía la situación, pero Dominique sabía bien que el magistrado Q no era mi padre biológico. No perseguir su delito de engaño ya era una indulgencia. ¿Cómo podía haber un ascenso de varios rangos a la vez? Aunque dije eso al mediodía, cuando Dominique vino a mi palacio para la comida, no pude contenerme. Tomé un trozo de carne para Vanessa y luego puse otro en el plato de Dominique. Escuché que el magistrado Q había sido ascendido. Daisy y la otra criada, Kelly, que servían la comida, se sobresaltaron, les temblaban ligeramente las manos. Llevaban mucho tiempo temiendo a Dominique, pero aún no podían corregir ese hábito. A Dominique no le importó. Simplemente tomó la carne que le di y se la comió de inmediato, sin siquiera molestarse en levantar la vista. Hombres, hizo un buen trabajo. Miré a Daisy y dije en silencio, no fue por mí. Así pasaron los días. Pasó otro año. En palacio, seguía siendo la única concubina. Todos los días comíamos Dominique, Vanessa y yo. Común pero lleno de calidez. Poco a poco, llegaron a mis oídos rumores de la corte imperial. Muchos antiguos funcionarios aconsejaron a Dominique que ampliara el harén, tanto para tener herederos como para consolidar el imperio. Sabía que solo querían enviar a las hijas de su clan porque vieron que seguía en palacio. Dominique también lo sabía, así que siempre se negaba rotundamente. Por eso recibí el título de espíritu zorro que dañaba al país. Después de eso, frente al palacio de mi corazón puro, a menudo se perdían las nuevas sirvientas. Daisy las regañaba y luego echaban un vistazo a escondidas antes de irse apresuradamente. Todas querían ver cómo era el espíritu zorro que estaba dañando el país. Me tumbé en la tumbona. Últimamente me había vuelto cada vez más perezosa. Daisy dijo que Dominique me había consentido demasiado, que me había vuelto más débil y frágil que antes, ya no como cuando estaba en el palacio del manantial de jade. Miré a Daisy. No eres menos tú misma, cada vez te vuelves más descortés. Daisy se tapó la boca y rió. De repente mi corazón sintió una extraña paz. La escena en ese momento no se parecía en nada al harén profundo y traicionero del que se rumoreaba, sino más bien a si fuera simplemente una esposa legítima de una familia adinerada, amada y mimada por mi esposo. Lo único era que Vanessa llevaba mucho tiempo mirando mi vientre. Miré a Daisy y luego me giré para preguntarle a Vanessa, Nessa, ¿qué miras? Vanessa estaba a punto de cumplir 9 años. Su rostro había madurado mucho en comparación con 2 años atrás. Aunque aún conservaba la mirada inocente de una niña, podía ver fácilmente su ciudad, su belleza imponente. Vanessa apoyó la barbilla en la mano, mirando mi vientre y suspiró. Todos dicen que mi cuñada es una hechicera que daña al país. Se me encogió el corazón. Quizás la gente que rodeaba a Vanessa necesitaba una purga pronto. He oído que mientras tu cuñada dé a luz a un principito, ya no te llamarán hechicera. Vanessa suspiró y continuó, pero el príncipe es tan grande y tu barriga es tan pequeña. ¿Cómo puede caber el príncipe en tu vientre? Quizás, además de encontrar una profesora para Vanessa, también necesitaba una tutora. Esperé hasta la noche para hablar de esto con Dominique. Al oír esto, Dominique no dijo ni que sí ni que no, simplemente me miró con una mirada que me incomodó. Mucho tiempo después, extendió la mano para levantarme la barbilla y me acarició la coronilla con suavidad. Después de un buen rato, oí su voz desde arriba, ¿cuándo darás a luz a un príncipe? Todo mi cuerpo se puso rígido. Quizás se había dado cuenta hacía tiempo de que no estaba embarazada, pero no me regañó ni me obligó. Sintiendo el escozor de la nariz, me apoyé en su pecho y lo froté suavemente, escondiendo la cabeza entre sus brazos, conteniendo las lágrimas mientras decía, espera a que Nessa sea un poco mayor. Lo suficientemente mayor para no ser tan frágil como una niña. Lo suficientemente mayor para no temer que la vida ya sea frágil.
Dominique me dio una suave palmadita en la cabeza y respondió, de acuerdo. Poco después me enteré de que el magistrado Q había sido ascendido de nuevo. Esta vez directamente al puesto de primer ministro. Se rumoreaba que había resuelto un caso importante. Dominique, ante los funcionarios civiles y militares, elogió al magistrado Yuyu como merecedor de liderar a los 100 oficiales. Este ascenso se produjo más de un año después del anterior. Si solo fueran unos pocos rangos no sería tan rápido, pero ascender de inmediato a liderar a los 100 oficiales era algo que incluso a mí me costaba creer, y mucho menos a otros. Dominique era intrínsecamente profundo y nunca hacía nada sin razón. Después de ese incidente nadie se atrevió a decir que yo era una hechicera que perjudicaba al país. En verdad, nadie se atrevía a llamarme así. Medio mes después, celebraría la gran ceremonia de coronación como emperatriz. Ser hija del primer ministro que dirigía la corte, convertida en la madre de la nación, era más apropiado que nunca. Mirando a la persona frente a mí, delineando meticulosamente mis cejas, volví a pensar que nunca había hecho nada sin fundamento salvo conocerme. Historia paralela. Dominique, en el año 17 de la era Yuan Cheng, nací en el Palacio de la Cámara de la Luna, el más cercano al Palacio Celestial. En el año 23 de Yuan Cheng, mi madre, la consorte, fue falsamente acusada de adulterio con un guardia. Ese día, justo después de servir el almuerzo, enviaron un metro de seda blanca al Palacio de la Cámara de la Luna. Estuve confinado allí durante medio mes, y luego la consorte Leila me llevó para criarme en el Palacio de la Residencia. Tu madre fue agraviada. Esa era la frase que la consorte Leila me decía a menudo. Pero ella solo esperaba que yo creciera sano y salvo y tuviera una vida tranquila, sin intentar limpiar el nombre de mi madre. Nadie podía limpiar su nombre. Sabía que mi madre había sido agraviada. La hija única del gran general Yuan, quien una vez se desveló bordando una bolsita perfumada para el emperador, ¿cómo pudo cometer adulterio con un guardia? Una persona tan leal fue marcada con ese cruel crimen. ¿Cómo no iba a limpiar su nombre? ¿Por qué nadie podía limpiarlo? Decidí que debía limpiar su nombre. La consorte Leila, por amistad con mi madre, me trató con mucho cariño. Pero ese gran favor no me facilitó la vida en palacio. Era como un perro al que cualquiera podía vencer. En el exterior, mi clan era considerado rebelde y mi madre cargó con el delito de adulterio. Aunque ostentaba el título de príncipe, mi vida era más miserable que la de un eunuco. Pero la consorte Leila no era como mi madre. Sin amor, habría innumerables planes. El año que cumplí 10 años, la consorte Leila, quien actualmente es la favorita, dio a luz a una princesita. Tanto la consorte Leila como yo pensamos que sería un principito. Por lo tanto, cuando la partera me trajo a la pequeña bebé, mi rostro se enfrió aún más. Una princesita era inútil, tan pequeña y débil, que no tenía la capacidad de protegerla. Pero el emperador estaba rebosante de alegría. Llamó a la niña Vanessa. Rompió la regla y aprobó mi solicitud de ingresar a la Academia Imperial para estudiar, algo que la consorte Leila había rogado durante tanto tiempo, pero no había logrado. Al ver el rostro pequeño y arrugado de la niña, pensé que tal vez no era tan inútil como imaginaba. Todos me tenían miedo, decían que mi rostro frío se parecía al de Yama, el rey del infierno. Cada vez que otras concubinas sacaban a sus hijos, estos lloraban de miedo al verme. Pero la princesita no tenía miedo. No supe cuándo aprendió a hablar, pero ahora siempre se arrastraba por el suelo llamándome. Vi la pequeña figura arrastrándose cada vez más cerca de mí. Suspiré, dejé el pincel y metí la mano en el recipiente con agua cercano para limpiarla. El guardia a mi lado, llamado Gareth Chen, se adelantó para recoger al niño y dijo, «Llámalo hermano real». Dije con severidad. La princesita agitó las manos, riendo, y se alegró aún más. Hermano. Pase lo que pase, solo me llamaba hermano. La princesita siguió así. Cada vez que llamaba, era mi hermano. Cada vez me daba más cuenta de mi error. Decir que esta niña era inútil fue mi error. La princesita era como un girasol resplandeciente con tal resplandor que todos la adoraban. Cuanto más la amaba el emperador, más tolerante se volvía conmigo, dejando de protegerme. Gracias a eso podía hacer libremente lo que deseaba. Pero nunca pensé que una tragedia similar pudiera repetirse.
Ese año era el 31º de Yuancheng. Acababa de regresar de la Academia Imperial después de clase, con la intención de regresar al palacio para el almuerzo. Antes de entrar, oí un ruido desde dentro. Al cruzar el umbral, la escena que vi me encogió el corazón. Frente a mí yacía un cuerpo pequeño, todavía con el vestido verde pálido que la vi al salir por la mañana. Solo ahora, el dobladillo del vestido estaba teñido de rojo con sangre, el color original irreconocible. Todo lo que veía me impedía acercarme. Su Alteza, venga pronto a ver a la princesa. La criada Tilly abrazó con fuerza a la princesita, llorando hasta que se le hincharon los ojos. Casi corrí hacia ella con los dedos temblorosos, al recibir el pequeño cuerpo de Vanessa, que se había desmayado. ¿Qué pasó?, pregunté con voz grave y contenida. La emperatriz dijo que su consorte Leila se comportó indebidamente y ordenó que la arrestaran. La princesa se negó a irse, corrió tras ellos y se cayó por las escaleras. Cada palabra que Tilly pronunciaba era como una aguja clavándose en mis oídos. Cuando llegó el médico real, mi túnica estaba empapada de sangre de la nuca de Vanessa. El médico llegó a tiempo para salvarle la vida, pero Vanessa no volvería a crecer. El día que entré en la mazmorra imperial, la consorte Leila había fallecido. Bebió el vino envenenado que le había concedido la emperatriz para preservar la dignidad real. Falleció al 5.º día que estuve junto a la cama de Vanessa. Ese día, el emperador, que estaba de visita, también regresó al palacio. Cuando el emperador regresó, lo primero que hizo fue juzgarme por entrar sin permiso en la mazmorra imperial y confinarme en el palacio. No mencionó nada sobre la consorte Leila, ni fue a ver a Vanessa ni una sola vez. Todo seguía igual que hacía 8 años. Era como si en este mundo nunca hubiera existido una consorte noble ni una consorte como Leila. En palacio, nadie se atrevía a decir ni una palabra de chisme, como si el solo hecho de mencionarlo fuera a ensuciarles los oídos y la boca. Al igual que hacía 8 años, ayer, ella era la consorte favorita del emperador, hoy se había convertido en un cadáver incapaz de entrar en la tumba real. ¿Acaso el emperador en ese alto trono era despiadado, o todo formaba parte de su plan? Miré a Vanessa, aún inconsciente en la cama, con la mano aferrada a la espada. De ahora en adelante, aparte de Vanessa, no me quedaba ningún pariente. En el año 32 de Yuanqing, lideré a Vanessa y a las tropas del clan extranjero para sitiar el Palacio Real. Lo sabía. Debí haberte matado junto con esa mujer. No debí haber sido tan compasivo. El emperador, sentado en el trono, me señalaba y gritaba desesperado. Es cierto, no debiste ser tan blando. Cuando conspiraste con la emperatriz para condenar a mi madre por ese abominable crimen y consolidar tu trono, también debiste haberme matado. Pero no lo hiciste. En cambio, seguiste tendiéndole una trampa a la consorte Leila. Lancé la cabeza del príncipe Stephen Ling frente a él, arrodillándome para mirarlo directamente a los ojos. Tu amado hijo se incorporó temprano al enterarse de mi llegada. Temí que no llegaras a tiempo para verlo, así que te traje su cabeza. El emperador la miró fijamente con los labios temblorosos. Stephen, mi hijo. Mi madre una vez se dedicó por completo a él, desafiando la oposición de su clan para casarse con él, ayudándolo a sentarse en el trono, ayudándolo a estabilizar la dinastía. Le dio todo lo que pudo. Ella aceptó que nombrara emperatriz a otra persona, escuchando excusas hipócritas. Aceptó que el príncipe Esteban fuera el príncipe heredero. Nunca se quejó ni una palabra, ni jamás deseó que yo ocupara el trono de ese príncipe heredero. Lo miré fijamente. Mi palabra, firme. Tenías miedo por tu incompetencia. Nunca amaste a mi madre, pero usaste el amor para atarla. No le hiciste suficiente daño a mi madre, también quisiste hacerle daño a su consorte Leila. Ya se trate de mí o de Vanessa, para ti, no valemos ni un ápice del príncipe Esteban. Al final, no me quedaban fuerzas para revertir el pasado. Al ascender al trono, lo primero que hice fue obligarlo a redactar un edicto de abdicación. Sentado en el trono que detestaba profundamente, solo había una cosa que realmente deseaba: proteger a Vanessa y, de paso, proteger este imperio. Fuera del palacio, nadie sabía de la abdicación forzosa. Solo corría el rumor de que el príncipe heredero había fallecido repentinamente y el anciano emperador, abrumado por el dolor, me había entregado el poder. Recién sentado en el trono,
los antiguos funcionarios comenzaron a conspirar para enviar a sus mujeres a mi harén. Día tras día, año tras año, al ver mi inconmovible impasibilidad, también se rindieron. Nunca pensé que añadiría una mujer a mi harén, hasta que vi a una chica cubierta de barro que apareció ante mí. De vez en cuando vestía de civil y me sentaba bajo el dosel de loto junto al pequeño pabellón del estanque de loto, un lugar que solo Vanessa y yo conocíamos. Vanessa nunca había llevado a Tilly allí. Cuando Vanessa dijo que había traído a una hermana, me sorprendí un poco. Pero luego pensé que esta chica no debía ser común para que Vanessa se sintiera así. Pero cuando vi a aquella pequeña niña abrazando un montón de vainas de loto y deslizándose hacia el lago, supe que se llamaba Clara, un nombre extraño para mí. Clara, cubierta de barro aún aferrada a las vainas de loto, me miró y dijo: «Mi señor, por favor, no se preocupe. Este sirviente fingirá no haber oído nunca ese nombre de hermano. Por favor, también finge que las princesas del resto de mi hermana nunca existieron». Su tono era tranquilo, pero con un toque de ternura que casi me hizo reír. Pero al mirar sus brillantes ojos, de repente pensé que si revelaba mi identidad ahora, seguramente vería una mirada de horror en sus ojos. En el palacio, cada vez que las criadas me veían, todas tenían esa mirada de terror, así que decidí interpretar temporalmente el papel del señor, mencionó. Mientras no lo admitiera, no sería mentira. Las criadas junto a Vanessa, aparte de Tilly, tenían sus propios planes. Naturalmente Clara no podía ser del todo inocente con Vanessa. No pasaría por alto a nadie con intenciones de hacerle daño. Pero inesperadamente, cuando envié gente a investigar, descubrí un hecho importante. Amara. Abrí el librito que tenía en la mano, las primeras líneas me impactaron. El eunuco Dexter, de pie a mi lado, susurró: «Es hija de un granjero. Nací abandonada, como su nombre, Amara. Una niña que nació sin tener que existir. Su madre la mantuvo con vida, pero ese nombre pareció determinar su destino». Cuando vi a Amara y Vanessa riendo alegremente solo por un poco de barro, no pude evitar dudar de si los enviados a investigar se habían equivocado. ¿Cómo podía alguien con un nombre que no debería existir mantener una sonrisa tan radiante? Debería haber sido como yo, cargando con el poder del resentimiento. ¿De verdad podría salvar a Vanessa? Vanessa se agachó frente a dos estatuas de barro, preguntando inocentemente: «Hermano, ¿es esa hermana o cuñada?». Si hermana fuera cuñada, y cuñada fuera hermana, qué bien. Miré las dos estatuas de barro, una de ellas se parecía mucho a Amara. Al oír la explicación de Vanessa, se me heló el corazón. Es cierto, siempre había gente ingenua que creía que, por su simpleza, Vanessa podía ser fácilmente explotada. Entonces observé fríamente a Vanessa acurrucarse en los brazos de Amara, usando su truco habitual, con una expresión lastimera. ¿Aceptará mi hermana ser la cuñada de Nessa? Amara estaba un poco confundida y finalmente solo pudo responder con suavidad: «Lo que la princesa quiera que haga esta sirvienta lo hará». Esas palabras sonaron como si la hubieran obligado a precipitarse a un lugar peligroso, lo que de repente me incomodó el corazón. Durante el resto del tiempo no pude pasar página. De repente una voz suave resonó a mis espaldas. «Mi señor, esas palabras solo fueron para persuadir a la princesa. Por favor, perdona a este sirviente por la ofensa. No te lo tomes a pecho». Abracé a Vanessa, escuchando el eco de su vocecita. Claro, sabía que solo estaba persuadiendo a Vanessa. ¿Cómo se atrevería una pequeña doncella con el delito de engañar al soberano a pensar en casarse conmigo? Emití un suave murmullo, sin querer volver a mirarla. La pequeña doncella preguntó tímidamente: «Mi señor, ¿puede esta sirvienta preguntar con presunción su nombre y posición en el palacio?». Pensé, si le dijera mi nombre, ¿se atrevería una pequeña doncella como ella a pronunciarlo? «Bien», respondí con decisión. «Me llamo Harrison y sirvo en el Palacio Celestial». Después de hablar, Harrison, que estaba escondido tras la cortina, tembló levemente. No era nada extraño, pues el hecho de que yo le hubiera prestado temporalmente su identidad también era su bendición. Amara trataba muy bien a Vanessa, hasta el punto de que me pareció extraño, porque no encontraba ninguna razón para que fuera buena con ella. A diferencia de las criadas que solían engañar a Vanessa diciéndole que no podía tener una cuñada, muchas criadas que se acercaban a Vanessa tenían sus propios planes.
Pero esta pequeña criada, Amara, parecía no tener ningún propósito y trataba a Vanessa con sinceridad. Eso me hizo por un momento no querer seguir con su crimen de engañar al soberano. Pensando que mi identidad también era falsa, me dije que incluso podríamos considerarlo. El eunuco Dexter dijo que últimamente me gustaba más ir al pabellón. No sabía que Vanessa necesitaba compañía. Como hermano, naturalmente tenía que pasar más tiempo a su lado. Simplemente no entendía qué le pasaba a esta Amara. Cada vez que me veía, sonreía con más entusiasmo que la anterior. Oí que algunos decían en secreto que era increíblemente guapo, pero nadie se atrevió a decírmelo directamente. ¿Será porque está a punto de convertirse en cuñada y por eso está feliz de conocer a su hermano?, preguntó Vanessa, haciendo que Amara me mirara y asintiera tímidamente. No entendía por qué de repente me sentí tranquilo. Incluso el libro que tenía en la mano se volvió mucho más fácil de leer. Antes, cuando Vanessa quería que Amara fuera su cuñada, actuaba como si estuviera a punto de ser sacrificada. Ahora mostraba claramente la timidez de una joven doncella. Sí, las mujeres son realmente volubles. Lord Harrison trabaja en el Palacio Celestial, debe ser muy duro. Preguntó Amara. De repente me di cuenta de que había dejado de leer, con la mirada fija en un punto sin leer ni una sola línea. Respondí con indiferencia y pasé la página apresuradamente. Me pregunto si Lord Harrison ya tiene familia. El libro que quería leer probablemente no estaría terminado hoy. La miré y solo vi una sonrisa radiante como el sol brillando en sus ojos. A su lado Vanessa seguía pintando con diligencia. La escena ante mis ojos era tranquila y cálida. Yo, a quien nunca le gustaba adivinar, en ese momento sentí que si Amara realmente se convertía en la cuñada de Vanessa, sería algo muy agradable. Al mirar a Amara una sensación de dulzura inundó mi corazón, tanta que incluso yo la reconocí. Oí mi propia voz resonar. Ya viene. Si quisiera, podría tenerlo ya, pero muchas cosas deben hacerse con calma. Cuando el magistrado Thomas envió una carta al palacio, yo estaba aprobando memoriales, lo cual me estaba dando un dolor de cabeza. Una carta breve de un funcionario a una criada menor no era gran cosa, pero me la presentaron justo delante. Miré al eunuco Dexter, que hacía una reverencia a mi lado. Tienes demasiado tiempo libre. El eunuco Dexter sonrió con ironía y dijo, esto es lo que debe hacer este sirviente. Le arrojé el memorial que tenía en la mano, pensando que últimamente se estaba volviendo más perspicaz. Dorian ha muerto. Eso decía la carta. Dorian era el hermano menor de Amara, ya lo sabía, su existencia para Amara era como la de Vanessa para mí. Ni siquiera tuve tiempo de cambiarme de ropa. Simplemente dejé el monumento y corrí de inmediato al Palacio del Manantial de Jade. No sabía qué hacer al llegar, solo pensé en ir a echar un vistazo. Antes de llegar al Palacio del Manantial de Jade, una criada chocó contra mí. Levantó la vista con el rostro cubierto de lágrimas, esa imagen me dolió el corazón. ¿Qué pasó? Saqué un pañuelo de mi túnica con la intención de secarle las lágrimas. Pero Amara no tomó el pañuelo, se abrazó a mi cintura con fuerza, hundió la cara en mi pecho y rompió a llorar. Mi hermano se ha ido, dijo que esperaría mi regreso, prometió que me esperaría. No sabía qué hacer más que dejar que sus lágrimas y mocos empaparan mi túnica de dragón, solo sus sollozos desgarradores, que parecían arañarme el corazón, me dolían tanto que solo pude acariciarle la espalda con suavidad. Esperaba calmar el temblor de su pequeño cuerpo. Aún tienes a Vanessa. Repetí esta frase una y otra vez, con la única esperanza de que se grabara profundamente en su corazón. No sabía si era porque estaba demasiado cansada de llorar, pero Amara se durmió en mis brazos. Miré a Gareth Chen, estaba escondido tras el biombo, y luego la levanté con cuidado. Gareth Chen siempre había sido muy eficiente. Mientras llevaba a Amara de vuelta a su habitación, no vi ni una sola hormiga. La acomodé en la cama, la tapé con la manta y le dije en voz baja, de ahora en adelante, no llores tranquilamente en brazos de otro hombre. Recientemente las tropas Xiongnu en el norte habían mostrado señales de disturbios. Originalmente solo tenía la intención de ir al frente para estabilizar la moral del ejército, y de regreso, pasé por Jiangnan para disciplinar a esos oficiales, que solo informaban de asuntos triviales. Nunca imaginé que ese viaje duraría más de 2 meses.
Vanessa tenía a Tilly para atenderla, y ahora se sumó Amara. No estaba demasiado preocupado. Era solo que desde esa noche no había vuelto a ver a Amara. No sabía si me culparía por engañarla tras descubrir que era el emperador. Había pensado que quizá por ser el emperador, tendría miedo y me evitaría. O tal vez, como las demás doncellas, intentaría ganarse mi favor. Pero lo primero que oí al volver al palacio fueron las palabras de Amara. Fue el descuido de esta sirvienta. Por favor, castígueme, señor Chen. Aunque era una disculpa, su voz tenía una ternura que me dejó atónito. No sabía si era porque no me reconocía como la persona de ese día o por su apariencia tímida y femenina. Tras 2 meses sin verla, Amara me parecía aún más hermosa. Cada gesto tenía un toque más de gracia. Se volvió tan encantadora que no podía apartar la vista de ella. En ese momento Vanessa se arrojó a mis brazos diciendo con alegría, «Hermano, has estado ausente tanto tiempo. Mi hermana y yo te extrañamos mucho». Al escuchar esas palabras mi corazón se conmovió. Sentí que Vanessa era un verdadero regalo del cielo. ¿De verdad? Tu hermana también me extrañaba. Levanté a Vanessa y miré a Amara. Bajó un poco la cabeza, pero pude ver claramente una suave sonrisa en sus labios. Aparecieron sus hoyuelos, llenos de encanto. Su rostro se sonrojó y el rubor se extendió hasta sus lóbulos. Y entonces oí su vocecita, «Sí, es cierto. Debí de sentirme hechizado por algo». Porque en ese momento, toda la sofisticación que siempre mantuve se desvaneció. De repente comprendí los sentimientos de mi madre en aquel entonces, cuando se sentaba bajo la luz de las velas, puntada a puntada, bordando aquel pequeño saquito para mi padre. Vanessa se apoyó en mi pecho con la voz apenas lo suficientemente alta para que la oyera, y preguntó en voz baja, «Hermano, ¿por qué mi hermana te llama Lord Chen?» Aceleré el paso, poniendo más distancia entre Amara y yo, y luego le susurré a Vanessa, «Nessa, pórtate bien. Si quieres que tu hermana sea tu cuñada, no le digas que tu hermano es el emperador». No sabía si Vanessa entendió bien mis palabras. Se retorció un poco en mis brazos y susurró, «Hermana debe ser mi cuñada». Asentí levemente complacido con la reacción de Vanessa. Sabía que algún día Amara descubriría que yo era el emperador. Pero antes de que eso sucediera, necesitaba idear un plan perfecto. Tras un viaje a Jiangnan, los homenajes que me presentaron dejaron de ser triviales. Sin embargo, eso también significaba que apenas tenía tiempo libre para estar con Vanessa y Amara. El nombre Amara no me sonaba bien ni tenía un buen significado. ¿Cómo podía ser el nombre de una emperatriz? Tenía que darle un nombre más bonito y afortunado. Mientras escribía los 2 caracteres, Sylvia Lynn, una y otra vez en el papel imperial, el eunuco Dexter entró y preguntó, «Majestad, ¿debería la decoración de los jardines reales este año seguir las preferencias de la princesa Vanessa como todos los años?» Asentí y añadí, «Este año presten más atención a la preparación de la comida». Al ver las palabras Sylvia Lynn en la página, no pude evitar sonreír. Tanto Sylvia como Vanessa eran muy parecidas en su amor por la comida. Sylvia Lynn, Sylvia, ningún nombre era más hermoso. Y nada era más feliz que esto. El cumpleaños de Vanessa siempre se celebraba en los jardines reales, y este año no era la excepción. La única diferencia era que esta vez, detrás de Vanessa, había una pequeña doncella con ojos evasivos que se movían de un lado a otro. Vi a Amara, o mejor dicho a Sylvia ahora, mirando a su alrededor mientras tomaba pasteles de Vanessa a escondidas, y no pude evitar reír. Claramente este año fue diferente a los anteriores. Vanessa, como siempre, abrazó un montón de regalos y corrió rápidamente hacia el palacio del manantial de Jade, seguida de cerca por Sylvia. Hoy Sylvia no me miró ni una sola vez. De repente me hizo sentir que dejarla descubrir mi identidad por sí sola parecía una tarea extremadamente difícil. Antes, para los regalos de cumpleaños de Vanessa, siempre me levantaba temprano y los mandaba enviar. Este año, esperé hasta bien entrada la noche. Después de bañarme y ponerme una bata nueva, guardé el regalo en mi manga y me dirigí al palacio del manantial de Jade. Me quedé allí un buen rato, hasta que Sylvia salió de la habitación de Vanessa. Exclamé, olvidé darle su regalo. Con calma saqué de mi manga una cajita preparada,
como si realmente hubiera olvidado traer el regalo para Vanessa y estuviera entregándoselo justo ahora. Antes de que pudiera decir nada más, la mano de Silvia tocó la solapa de mi túnica. Si no hubiera recobrado el sentido rápidamente Gareth Chen, que estaba cerca, seguramente habría corrido a intervenir. La parte de la túnica que tocó su mano pareció perder todo significado. Quizás al cambiarme no la ajusté bien, así que se aflojó en el camino. Silvia se sobresaltó, sus manos temblaban mientras se aferraba a mi túnica, con la cara roja. Esta sirvienta solo temía que mi señor se resfriara. Tartamudeó. Lo entendí. ¿Cómo podía una criada tan pequeña como ella atreverse a ser inapropiada conmigo? Pero quise provocarla un poco a propósito. Inesperadamente no opuso resistencia. Al contrario, fue como si acabara de coquetear con ella, haciéndola darse la vuelta tímidamente y salir corriendo. Vi cómo sus dedos rozaban mi mano al evitar la cajita que sostenía. Sentí como si aún quedara un poco de calor de su mano. No pude evitar sonreír. Escuché al eunuco Dexter informar que corrían rumores en el Palacio del Manantial de Jade de que me había enamorado de una criada. Este rumor lo había iniciado una criada de la limpieza. Este sirviente se encargará de este asunto de inmediato, dijo Dexter con una mirada decidida, como si estuviera a punto de castigar al más grave de los infractores. Mi mano se detuvo sobre el cepillo. Apoyé suavemente la barbilla y me giré para mirarlo. ¿Encargarse de qué? Dexter se arrodilló de inmediato. Encargarse de la criada que difundió el rumor. Su Majestad. Incliné la cabeza y mi voz se fue apagando al ritmo de la pincelada. ¿Qué rumor? Los sirvientes del palacio murmuran que Su Majestad se ha enamorado de una doncella del Palacio del Manantial de Jade, dijo Dexter inclinando la cabeza, con la voz llena de preocupación. Giré la cabeza y dejé de mirarlo. Mi voz y mi mano se detuvieron al mismo tiempo. Rumor. Esa es la verdad, más clara que el oro. ¿Cómo puede llamarse rumor? Dexter se apresuró a inclinar la cabeza para aceptar la culpa y se fue. Solo regresó al mediodía tras completar su tarea. Hace poco Vanessa me dijo que todos los regalos que le había dado habían sido entregados a Silvia, sin dejar ni uno solo. Al oír eso me sentí aliviado, pues sabía que como ella los había aceptado, todo sería más fácil de resolver. Pero últimamente Silvia parecía comportarse de forma extraña. Sus orejitas se ponían rojas de vez en cuando exclamaba, Lord Harrison, me pregunto si piensa tomar una concubina. Estaba pintando. Mi mano tembló arruinando la obra de arte. Al mirarla, no entendí qué significaba tomar una concubina. No podía convertirla inmediatamente en emperatriz, y si no emperatriz, solo podía ser el cargo de concubina. Sin embargo, por suerte centró su atención en el cuadro arruinado y no preguntó más. No quería ponerla en la posición de una concubina. No quería que fuera ella quien cargara con tantas responsabilidades. El 6º día del 12º mes lunar, elegí un día propicio según la oficina astronómica para la ceremonia nupcial. Dexter informó que todo estaba listo. Solo entonces emití el edicto imperial que había preparado hacía tiempo. También estaba muy preocupado, sin saber si Silvia se desmayaría de miedo al recibir el edicto. Tampoco sabía si me culparía por ocultárselo al descubrir que yo era el emperador. Por lo tanto, esa noche deliberadamente entré en la habitación más tarde de lo habitual. Al entrar, vi a Silvia acurrucada en la cama, con la mirada perdida en el techo sin atreverse a moverse. Solo cuando me acerqué se acurrucó apresuradamente entre las sábanas. Mi señor tartamudeó con los ojos rojos, como un conejito intentando esconderse en su madriguera. La vista era realmente adorable. Me acerqué quitándole con cuidado la manta de la cara, solo para ver su rostro enrojecido y los claros rastros de lágrimas. Desde ese día, nunca volví a ver llorar a Silvia, y por suerte, porque sus lágrimas, como fuego que me quemaba el corazón, eran el arma más letal del mundo. Cuando vi las lágrimas en sus mejillas, solo quise enjugárselas rápidamente. Justo cuando estaba a punto de ofrecerle unas palabras de consuelo, oí su vocecita desde debajo de las sábanas, «Mi señor, váyase rápido». ¿Y si el emperador lo descubre? Solo entonces comprendí por qué Vanessa amaba tanto a Silvia.
¿De verdad creía que cualquiera podía entrar sin más en la recámara del Palacio Celestial? Silvia no entendía por qué me reía. Sus ojos reflejaban preocupación. Si no fuera porque no llevaba nada puesto, seguramente se habría levantado y me habría echado. Le toqué la nariz con suavidad, sonreí y dije, no soy el señor, soy el emperador. Al oír esto, los ojos de Silvia se abrieron de par en par como si acabara de oír la cosa más increíble del mundo. Sonreí, me quité lentamente la túnica y me acosté a su lado, levantando con cuidado la manta. Nunca imaginé que llegaría el día en que Silvia se acostaría a mi lado, suavemente apoyada en mi hombro. Con solo inclinar la cabeza, pude ver claramente los suaves mechones de cabello que caían junto a su oreja. Nunca te dije que era el emperador, pero también me engañaste. Así que estamos a mano. Dije en voz baja con la mirada fija en el dosel de la cama. Continué con las palabras que había preparado. Pero el nombre Amara no es bueno. Te he dado un nombre nuevo, Silvia Lynn. ¿Te gusta? Esperé un buen rato pero no oí respuesta, solo el sonido de una respiración suave y constante en mi cuello. Giré la cabeza y vi a Silvia, quien había quedado atónita hacía unos momentos, ahora dormida profundamente. Sus largas pestañas descansaban suavemente bajo sus ojos, con una leve ojera, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. De no ser por el cansancio, seguramente no se habría quedado dormida en un momento tan crucial. Habían pasado 12 años desde la muerte de mi madre. Hacía mucho que no sentía tanta paz. Al contemplar el rostro sereno de Silvia mientras dormía, comprendí de repente que su llegada a mi lado, aunque fuera obra del destino, era la mayor bendición que el cielo me había concedido. Extendí la mano con suavidad, recorriendo su rostro terso con las yemas de los dedos, sintiendo una paz inusual. Silvia, gracias. No sabía si me había oído. Solo gimió suavemente como un gatito, tumbada a mi lado. La rodeé con mis brazos acariciando suavemente su suave cabello negro, y cerré los ojos con satisfacción. Pronto Silvia sería mi emperatriz. Alguien me había informado de este asunto, pero yo no lo sabía. Así que cuando vi a Silvia jugueteando con cuidado con un frasquito, me pareció muy novedoso. Silvia me explicó con cautela que el frasco contenía polvos para dormir que acababa de mezclar. Si alguien me hubiera dicho esas palabras antes, lo habrían arrastrado a la mazmorra imperial y lo habrían castigado. Pero cuando Silvia lo dijo me sentí extrañamente tranquilo. Nunca me había sentido tan feliz de que alguien me tratara con tanto cariño. ¿Para quién es esta medicina?, pregunté. Cuando Silvia me explicó apresuradamente que no era para mí, sentí un escalofrío. Ya había decidido en mi corazón que, sin importar el nombre que mencionara, esa persona no sobreviviría a la noche. Nunca imaginé que las criadas que antes estaban tan asustadas que no se atrevían a respirar fuerte en el harén ahora se atreverían a traer chismes triviales a mi cama. Si Silvia no hubiera intercedido por ellos, sin duda les habría recordado la clase de emperador que era. Al ver las pequeñas y blancas manos de Silvia tirando de mi túnica, y luego sus ojos húmedos, solo sentí que se me secaba la garganta. Para tranquilizar a Silvia, perdoné a quienes desconocían su lugar. Pero el polvo para dormir que preparó Silvia le salió de maravilla. Nunca pensé que la intimidad pudiera cautivar tanto a la gente. Al ver a Silvia acostada a mi lado con el ceño ligeramente fruncido mientras dormía, sentí una satisfacción sin precedentes. Le sequé el sudor de la frente, levanté la manta con cuidado, me puse la bata y salí de la cama sin tropezar. Le di el polvo para dormir de Silvia a Gareth Chen, confiado en que me daría un resultado perfecto. Salvo sus vidas, todo lo demás tenía que borrarse. Después de eso, inmediatamente ascendí a Silvia a dama. Esta noticia causó un gran revuelo en la corte. Claro que todos esos viejos y testarudos funcionarios pensaron que el estatus de Silvia no era lo suficientemente noble. Algunos incluso investigaron sus antecedentes antes de que Gareth Chen pudiera actuar. Thomas lo organizó todo con astucia, sin dejar ninguna escapatoria, lo que me dejó muy satisfecho. Estaba complacido con la habilidad de Thomas. Parecía que todo marchaba según mis expectativas. Sin embargo, a medida que pasaban los días, notaba que Silvia se ponía más melancólica. Aunque intentaba disimularlo, podía percibir la inquietud y la tristeza en sus ojos húmedos. Esas lágrimas parecían penetrar profundamente en mi corazón tormentoso y curtido,
como incontables agujas atravesándolo. «Silvia, ¿eres a quien ama el emperador?», preguntó Silvia, con el rostro como si estuviera a punto de ser sacrificada, la voz llena de sollozos. De repente comprendí que era por esto. Y quizá había olvidado que aquella noche se había quedado dormida y no había oído mis palabras. Inmediatamente me giré de lado, acariciando suavemente los mechones de cabello húmedos de sudor en su frente, y asentí levemente, intentando reprimir la sonrisa en las comisuras de mis labios. Entonces, ¿por qué el emperador no la había recibido en palacio? Silvia se esforzó aún más por contener los sollozos. Si hubiera sido antes, me habría roto el corazón. Pero en ese momento, no pude evitar reír a carcajadas. Le di un suave golpecito en la nariz y le dije: «¿No está esa persona aquí, ante mis ojos?». Al ver la mirada aturdida de Silvia, sentí que si no me explicaba con claridad, sin duda pensaría que mentía. Finalmente dije: «Por lo tanto, de ahora en adelante te llamarás Silvia Lynn». Lynn, por tu hermano, Dorian. Y Silvia, que significa bosque, representa mi adoración por ti. Te dije este nombre la primera noche que me serviste, pero esa noche te quedaste dormida. Hoy te lo vuelvo a preguntar». Silvia escuchó atónita, con los ojos llenos de una sonrisa que parecía abarcar todo el cielo estrellado. «Me gusta. 1000 me gusta, 10.000 me gusta». Su voz aún contenía el sonido de los sollozos. Solo pude sonreír. «¿De verdad, mi pequeña tonta?». Le di un beso suave en la frente y le susurré: «A mí también me gusta. 1000 veces, 10.000 veces así». Después de eso, cuando Thomas me encontró, se arrodilló en el suelo, temblando, y exclamó: «Su Majestad, por favor, perdone el crimen de este ministro. Le ruego que perdone a la familia de este ministro». Dijo que Clara era una hija filial, que todo el engaño fue idea suya. Le rogó al emperador que lo castigara solo a él. Lo miré y le dije solo: «Ahora se llama Silvia Lynn». Thomas se quedó atónito por un momento, luego inclinó la cabeza repetidamente. «Este ministro merece la muerte». Negué levemente con la cabeza. «Te atreviste a suplicar por Silvia Lynn. Eso significa que no mereces tanto la muerte». Hablé con Thomas y poco a poco le revelé mi plan. Thomas comprendió lo que quería decir y se mostró dispuesto a seguir todos mis planes sin objeciones. Después de eso, todo transcurrió sin contratiempos. Lo ascendieron sin problemas. Al principio pensé que si no era capaz, otorgarle un título solo de nombre sería suficiente. Pero inesperadamente, con su talento, su puesto anterior le quedó pequeño. Con su habilidad, no tardaría en encontrar una excusa para usar la nobleza de Silvia Lynn y convertirla en emperatriz. Miré a la persona que yacía a mi lado, sus ojos brillaban con una sonrisa amable mientras me observaba. Recordé que aquel día, con esa misma sonrisa radiante, me había preguntado si Lord Harrison tenía esposa en casa. Ahora sí. La historia de Silvia ilustra que la resiliencia apacible es un superpoder silencioso. Nacida sin ser deseada, conquistó el destino mediante la manipulación, pero gracias a la pureza de su corazón, su genuina bondad se convirtió en su armadura, atrayendo un amor que sanó viejas heridas y redefinió su valor. Esto nos enseña que el amor verdadero es un santuario donde somos plenamente apreciados y apreciados. Incluso en los lugares más fríos, un corazón cálido puede florecer, transformando un comienzo trágico en un destino lleno de esperanza y felicidad duradera. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Eracuntale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.